Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Este programa, Vladimir a la Carta, es una presentación de Calzados Ingleses, también es una presentación de mi cochinito favorito, como asado, como asado frito, y también es una presentación de trajes Loaiza. Hoy es el día del infectólogo y por eso felicitamos a todos los profesionales de esta importante rama de la medicina que ha cobrado mucha vigencia, mucha preeminencia en estos días de pandemia. Y precisamente por ese aniversario de hoy es el marco en el cual, el aniversario de la Sociedad Venezolana de Infectología y el Día del Infectólogo en nuestro país, es el marco en el cual vamos a tener nuestra conversación con un infectólogo e internista ya muy conocido en nuestro país, que es el doctor Julio Castro, quien precisamente durante todo este tiempo de pandemia ha debido asumir la responsabilidad de fijar posición con respecto a las políticas que se han venido llevando a cabo en la lucha contra el coronavirus, alertando, y también, bueno, se ha hecho mucho énfasis en este tiempo en la necesidad de los acuerdos para que la sociedad venezolana pueda enfrentar de manera organizada y unida, más allá de las diferencias, pues lo que implica una emergencia de esta naturaleza, que es un problema mundial, pero que en el caso venezolano tiene, digamos, unas características muy particulares, dada la crisis política y social que se vive en estos lares. Así que quiero darle la bienvenida al doctor Julio Castro y de paso, por supuesto, felicitarlo como todos los infectólogos en su día. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Vladimir. Un placer estar contigo aquí por estos medios digitales. Yo creo que ya no tiene sentido decir alternativo, porque ya cuando lo alternativo es más importante que lo formal, pareciera que estas nuevas formas de comunicación son las que nos depara el futuro. Un placer estar contigo como siempre. Muchas gracias. Bueno, y ya lo formal parece que ahora es lo alternativo. Lo cierto es que bien, estamos en una fecha, como lo decíamos, el Día del Infectólogo. Y en primer lugar, yo quiero comenzar con un tema que ha sido noticia, y ha sido este toque de tambor, el repique de tambor que vimos ayer, y antier también el inicio pues, de las fiestas de San Juan, y que provocaron muchas imágenes, se dieron muchas imágenes a través de las redes sociales de ciudadanos, pues allá en Naiguatá bailando tambor con su mascarilla, pero sin guardar el distanciamiento social. Y luego vimos también escenas de funcionarios policiales y militares dispersando esas concentraciones. Me gustaría comenzar por allí un poco sobre este asunto del distanciamiento social y la mascarilla, hasta dónde nos protege la mascarilla, hasta dónde una situación como esta puede ser realmente peligrosa, ¿no? Sí, fíjate, Vladimir, buenísimo el contexto o el ejemplo de la fiesta de San Juan para entender este tema. Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que ninguna epidemia o ninguna parte en el mundo va a controlar la epidemia si no hacemos varias cosas a la vez. Tenemos que entender la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, cuarentena, en sus diferentes versiones, como un medicamento, ¿ok? Porque no hay medicamento contra el virus. El medicamento son esas estrategias. Entonces, a veces tú necesitas uno, a veces necesitas dos, a veces necesitas tres, a veces necesitas todo, dependiendo en el momento que está en la epidemia. Y Venezuela, lamentablemente, está en la fase de ascenso de crecimiento de casos, usando los datos oficiales. No estoy diciendo nada que es particularmente conflictivo. Entonces, en ese sentido, es como que tú tengas una infección y tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo, como el domingo tengo una fiesta con mis amigos, no me voy a tomar el antibiótico. Eso no es un buen consejo, ¿ok? No es un buen consejo. Y para darle una idea a la gente, es que el riesgo es directamente proporcional al número de personas que nosotros vemos o estamos en contacto. Entonces, no solamente el uso de la mascarilla, sino las aglomeraciones y las reuniones de personas nos ponen en riesgo a todos, y eso es algo que tenemos que internalizar, porque esta epidemia va a estar con nosotros por lo menos un año más, seguro 6 meses. O sea, vamos a estar usando la mascarilla un año más, por lo menos. Muy probablemente, o con alguna forma que difieren de nuestra vida de hace un año. Entonces, esto es algo que tenemos que incorporar a nuestra cultura, a nuestro procesamiento diario,
implica resiliencia, y es parte de lo que estamos tratando de decir, que sigo pensando que hay un contingente importante de personas que no lo entienden. Hay como tres grupos: los que sobredimensionan el riesgo, entonces le echan cloro hasta los lápices con los que trabajan, a las bolsas de mercado, se echan en los zapatos. Hay los que no le paran y dicen que esto es un invento capitalista o del nuevo orden social o lo que sea, y están los que están en el medio donde hay una variedad. Entonces, darle dimensionamiento justo implica entender en qué momento está cada país, porque no es lo mismo Venezuela, Australia en este momento que Nueva Zelanda o que Costa Rica, y ver qué es lo indicado en cada momento, qué es lo adecuado. En este momento, Venezuela está subiendo, implicaría en nosotros un uso de varias estrategias para controlar la transmisión del virus. ¿Cuáles serían esas estrategias adecuadas en este momento? Hagamos un poco, doctor Castro, una evaluación. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora bien por parte de las autoridades sanitarias del país, las autoridades, pues, del gobierno, y qué no se ha hecho bien? ¿Qué se ha debido dejar de hacer o qué se ha debido hacer que no se haya hecho? ¿Y qué se debe dejar de hacer que se esté haciendo? Fíjate, yo creo que vamos a empezar con lo bien, que es menos que lo otro. La cuarentena temprana, y lo he dicho públicamente, no me da prurito eso, dinamizó que la primera fase de la epidemia fuera lenta, ¿ok? Pocos casos, 45 casos a la semana en promedio durante 8 semanas, y era un tiempo idóneo para prepararte para una segunda fase, que creo que lo que no han entendido, y empezamos con lo malo, es que la segunda fase para llegar hicieras lo que hicieras. Entonces, si te da un tiempo, prepárate, tú vas a correr un maratón de 42 kilómetros y te entrenas durante un año, estás mejor preparado que si te entrenas una semana antes. Eso está clarísimo. Yo creo que la cuarentena, hay quien la ve mala porque fue demasiado temprana, pero yo creo que fue buena. Hay diferentes razones para eso. Creo que un elemento central con lo que no hemos estado de acuerdo es con la poca transparencia de la información y el manejo de la información por voceros no calificados. O sea, no puede ser que el comando, inclusive discursivo de la epidemia, la lleven personas que no tienen nada que ver con eso. Cada uno tiene un rol en esto. El Ministerio de Comunicaciones tiene un rol, la Vicepresidencia tiene un rol, el Ministerio de Salud tiene un rol, la Dirección Nacional de Epidemiología tiene un rol. Pero tienes que transmitirle confianza a la gente, porque un contingente de la medida depende de los ciudadanos, no depende del gobierno. Sin embargo, en este caso, perdón, doctor, hay un hecho particular, que es que el ministro de Comunicación e Información es médico, ¿no? Y él ha llevado en algunos momentos la batuta, pero en otros casos ha sido la vicepresidenta. Y hemos escuchado pocas veces al ministro de Salud, ¿no? Sí, eso es parte de lo que quiero expresar. Independientemente que Jorge Rodríguez sea médico, esto tiene un grado de profundidad. Es un simbolismo. Todo el mundo sabe que Jorge Rodríguez es médico, ¿ok? Pero yo creo que en términos de simbolismo, de transmisión de riesgo, que es un elemento mediático muy importante, es uno de los elementos más importantes en la epidemia para que la comunidad te colabore en el manejo de la epidemia, porque el gobierno no pudiera solo. La persona tiene que identificar a una persona que lo entienden como un valor en la transmisión de los datos. Entonces tú no puedes decir como ayer que tienes unos datos importados, que son de Colombia, de Brasil, no sé qué. Bueno, esas personas están en Colombia, no están en Colombia, viven en Venezuela. Independientemente que se hayan contagiado en Colombia, que muy probablemente nosotros sabemos que algunos de ellos estuvieron en Colombia hace 6 semanas y ese caso no es imputable a Colombia, nada. Al tipo a lo mejor ahorita vive en Mariche, pero bueno, está en Mariche, se enfermó en Mariche, es un caso de Mariche. Eso confunde a la gente y eso tiene un driver político, que es tratar de segmentar los casos para ver que la epidemia está controlada, que no está controlada. Entonces, yo creo que eso es un elemento central. Tercer elemento central que estamos trabajando en el acuerdo, y es que no estamos haciendo el número de pruebas que necesitaríamos. Deberíamos estar haciendo 1,000 pruebas al día. Estamos haciendo 600. Ahí tenemos un problema, ¿ok? Entonces, se lo hemos comentado al doctor Alvarado, el ministro, porque en estas reuniones, digamos, comentamos este tipo de cosas. No se produce boletín epidemiológico, no tienes información exacta. Quienes hacemos política pública o hacemos decisiones que tienen que ver con la salud del país, necesitamos data que no es lo que dices en una rueda de prensa. Esa información
no nos sirve a nosotros. Necesitamos saber qué edad tiene cada paciente, en qué municipio está, en qué parroquia está. Tienes que generar mapas de densidades para que el ciudadano entienda si es más riesgoso para mí ir de Petare al Silencio que ir de La Vega al Silencio o de los Valles del Tuy y agarrar el metro, porque las densidades de casos no son iguales por parroquia y por municipio. Entonces, todo eso le da una dimensionalidad al ciudadano que entiende cuál es su riesgo real. No es lo mismo vivir hoy en día en Maracaibo o en el municipio Mara que vivir en los Valles del Tuy. Tiene implicaciones diferentes de riesgo y por lo tanto, entonces, ese es el tipo de información que no se ha dado. Pero pones en una página web, tienes tu riesgo. Ahora, doctor Castro, fíjese, también otro punto importante en todo esto es el de los acuerdos a los cuales se han arribado para atender la situación derivada del coronavirus. Este acuerdo con la OPS también ha generado bastante polémica. Ha sido una buena noticia que en medio de tanta confrontación que se pongan de acuerdo. Me gustaría saber cómo se llegó a eso y cómo va, cuál es el balance al día de hoy de este acuerdo. Sí, cómo empezó tuvo que ver con quizás la necesidad de poder utilizar fondos venezolanos que son producto de sanciones, restricciones, normativas en otros países y poder utilizarlas en los venezolanos. Ese es el objetivo central de esto, ¿ok? Y eso es un objetivo que yo comparto probablemente con gente del origen gubernamental, pero yo soy venezolano y vivo en el país. O sea, yo tengo que pensar en los ciudadanos, en los pacientes, en los médicos, en el personal sanitario, que se pueda beneficiar de alguno de esos dineros que en la coyuntura son críticos. Entonces, utilizando el tema de la coyuntura, utilizándolo en el buen término, acordamos, mira, aquí hay unos fondos, 11 millones de dólares, que pueden ser movilizados para comprar insumos. No es que el dinero va a llegar a la cuenta del Banco Central de Venezuela, no, eso no va a ser así. El dinero va a ir a la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y se van a traer insumos que en este momento tienen 3 objetivos principales. 1, equipo de protección para el personal sanitario. 2, mejorar la cantidad de pruebas a nivel nacional. Y 3, dotar con medicamentos, insumos, equipos, esas unidades que están atendiendo pacientes con COVID preferencialmente. Y o sea, parte de este acuerdo, por ejemplo, ya acordamos que el foco tiene que ser Zulia en este momento por razones obvias. Entonces, ese es el ámbito, ¿ok? Todavía yo tengo que decir que no ha llegado el primer tapaboca producto de eso, pero va a llegar, va a tardar semanas. Yo espero que en la reunión que tengamos en las próximas horas podamos anunciar todavía algunos eventos más hacia adelante, como por ejemplo que se abran otros laboratorios que puedan hacer diagnóstico, y eso es lo que implica ese acuerdo, que es muy limitado, es muy acotado a COVID-19, pero esperamos que se amplíe a otras cosas. Doctor Castro, hablemos un poco del Zulia, porque usted decía que allí la situación es particularmente complicada. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está pasando en el Zulia, por ejemplo, y lo que nos puede pasar en Caracas, o lo que está pasando en Naiguatá, o lo que está pasando en el estado Táchira, por ejemplo, que también es un estado fronterizo? Básicamente es cuestión de tiempo, ¿ok? Si es como que te compares ahorita con, ok, ¿cómo me comparo yo con Madrid o con Milán? Bueno, Madrid-Milán tuvo un problema serio hace 2 meses. Nosotros, Caracas lo que está es atrás de Maracaibo. Yo soy de los que piensa que lo que está pasando en Maracaibo probablemente se va a repetir en las ciudades de alta densidad de población en el país, ¿ok? No es que Maracaibo tiene un virus diferente, ni que los maracuchos son particularmente susceptibles. Ese es el comportamiento del virus que estamos viendo en Santiago de Chile, en Sao Paulo, en Lima, Perú, en Panamá, en Bogotá, en Medellín, en Costa Rica, en buena parte de América Latina. No, pensar que iba a ser diferente era naif, es absolutamente pueril. El virus se comporta estereotipadamente en el mundo entero, y creo que lo que está pasando es el avance esperable que tenía el virus de la fase exponencial, muy probablemente se repita en otros contextos del ámbito venezolano también. Ajá. ¿Qué podemos esperar en los próximos días en cuanto al comportamiento de las cifras de contagio, doctor Castro? Yo solamente espero, o sea, yo no quiero que aumente, ojo, no es mi deseo, pero viendo la tendencia que estamos viendo, creo que nos quedan 1 mes y medio o 2 meses de aumento de casos francos en todo el país, y dependerá si es más largo o es más corto de las medidas que se tomen en cada momento. Entonces, estamos en fase de crecimiento
Y eso normalmente en los países, hasta que tomas medidas más fuertes, dura un promedio de mes y medio o 2 meses. La flexibilización de la cuarentena también mereció comentarios suyos en esos días de relajamiento, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Y se hizo porque quizás estamos en una especie como de ensayo y error frente al comportamiento del virus, ¿no? Y además porque también se había hecho en otros lugares del mundo, pero usted alertó sobre la inconveniencia de esa flexibilización o los peligros de esa flexibilización. Me gustaría evaluar eso también. Sí, Vladimir, fíjate, yo más allá de que tenga algo en contra de la flexibilización como concepto, lo que me preocupa es el timing, ¿ok? Que tú flexibilices en España, que tienes ya mes y medio de casos bajando todos los días, ya no tienes ningún muerto, ya tienes 10 o 15 casos en determinadas regiones de España, es un contexto. Ahora, meter flexibilización en América Latina con varios países, no solamente Venezuela, meter flexibilización por presiones sociales cuando los casos están claramente aumentando, eso no tiene sentido. O sea, no es la flexibilización como método, es el timing de la flexibilización. Entonces, si en Venezuela tuviéramos bajando todos los casos por semana, yo te dijera, bueno, que es el momento de flexibilizar, pero creo que se hizo en un momento probablemente inadecuado, y eso obedece a presiones de diferentes tipos que no son solo gubernamentales, ojo, porque los privados también, los comercios presionan, las industrias presionan, los trabajos presionan, porque entiendo la necesidad que tiene la gente de tener dinero, eso lo entiendo perfectamente, pero este es un balance muy crítico entre cuál es el mal menor, ¿ok? ¿Cuáles son las medidas que producen un impacto en la sociedad, que no solamente se miden muertes, en respiradores, en antibióticos, sino también en sufrimiento para todos? Y ese balance es muy, muy crítico y no es igual ahorita que cuando esté disminuyendo o cuando tenías 45 casos a la semana. Entonces, bueno, lo que criticaba era el timing, y de ahora en adelante un poco hay que ver cómo manejas eso desde el punto de vista de política pública. Ajá. Ahora, desde el punto de vista de la situación que se vive en los sitios donde hay reclusión, por ejemplo, la frontera, me gustaría hablar un poco sobre cómo se está haciendo, qué nivel de información tienen ustedes in situ y si han hecho alguna recomendación que haya sido atendida sobre estos puntos. Por ejemplo, la gente que llega por Táchira o llega por Colombia, o la gente que viene del exterior o llegó del exterior por otras vías y son recluidas para la cuarentena respectiva, ¿no? Sí. Vladimir, para ser honesto, nosotros tenemos muy poca información de qué está pasando allí, porque cuando sabemos algo lo decimos, y cuando no sabemos lo decimos también. Tenemos muy poca información. Sí hemos levantado algunas alarmas por el tema de derechos humanos en esos sitios, y le hemos comentado al doctor Alvarado que estigmatizar como causa y origen y mantenimiento de la epidemia a los migrantes tiene un efecto secundario negativo muy directo, que es que la gente que está en esa zona, si se tiene síntomas, no va a acudir y la epidemia se va a mantener por debajo del nivel de detección persistentemente. Entonces, si tú estigmatizas estar enfermo, la gente va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a que me hagan la prueba, y eso mantiene la cadena de transmisión. Creo que hay que tener pendiente. Apure tiene 800 casos hoy y Zulia tiene 650, ¿ok? Entonces, no podemos dejar de entender que es un fenómeno mucho más extenso de lo que estamos viendo, y a lo mejor quiere focalizar en Táchira por razones políticas, porque la gobernadora es de otro sentido, y entonces a lo de Zulia te parece menos importante. Yo creo que eso hay que quitarle ese tamiz político. Apure, como te digo, tiene más casos. Apure tiene el 1% de la población del país y tiene el 20% de los casos. Eso es una desproporción terrible. Y eso empezó desde el día 1 de la epidemia. Entonces creo que es algo que tenemos que mirar en el contexto completo. Tienes que ir ajustando a medida que va pasando el tiempo, pero lo que nos preocupa es el tema de las condiciones de los refugiados, de las personas que están en los albergues, por las condiciones que están ahí. Hemos visto información de prensa, no tenemos información de data, ¿ok? Que es lo que nos gusta hablar a nosotros cuando hablamos de tantos casos en los hospitales, porque tenemos los pelos del burro en la mano. Pero en esa zona ha sido muy difícil obtener información directa de qué es lo que está pasando en términos numéricos. Doctor Julio Castro, infectólogo, internista. Ahora, también me gustaría saber un poco sobre la perspectiva en cuanto a nuevos acuerdos, porque este dinero o esos aportes de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud,
es un monto de 11 millones de dólares, de acuerdo a lo que se ha dicho, es importante, pero es necesario, más no es suficiente. ¿Qué perspectivas hay de que nuevamente se pongan de acuerdo? ¿Y en qué medida pues, el elemento político puede pesar para que esto no se concrete? Fíjate, una de las primeras áreas de trabajo es tratar de nosotros identificar otros nichos de dinero que no han podido ser movilizados por estas mismas razones o por razones parecidas. Ya hemos identificado un par de otros focos más que estamos trabajando. No nos gusta hablar de ellos para evitar que eso levante ronchas, porque son dinero que están en países amigos. No son montos particularmente grandes, la verdad, para ser honesto. Y hasta ahora estamos muy limitados al tema COVID. ¿Okay? Yo quisiera que yo quisiera que esto siguiera adelante, al menos en el tema de la salud, porque la salud es un desastre en Venezuela. Yo no tengo que profundizar sobre eso. Y yo quisiera que pudiéramos avanzar, al menos en salud. Si esto conlleva otras cosas al ámbito político, internacional, diplomático, esa es otra historia. Pero yo quisiera que ese ámbito de salud en el que estamos trabajando pudiera ampliarse no solamente a COVID. Pudiéramos hablar de un tema de vacunas, pudiéramos dar atención primaria, pudiéramos hablar de un formato de mejoría de la calidad hospitalaria mucho más allá de COVID. Yo me gusta andar poco a poco, ¿okay? Aquí no podemos dar pasos grandes y hasta ahora el comando que yo tengo es seguir adelante, ¿okay? Seguir adelante y no pararnos por lo que pase en los otros cuartos, digo yo, que donde hay discusiones políticas, el cuarto de nosotros es el de la discusión sanitaria y ahí quisiéramos avanzar más. Es mi intención, yo creo que es la intención del doctor Alvarado también. ¿Y usted mantiene contacto directo con el doctor Alvarado, digamos, frecuentemente, diariamente o interdiario? Bueno, el esquema de reuniones es un par de veces a la semana, son en la OPS, con la OPS como interlocutor, donde hay personas en Washington, en OPS Washington, hay personas en OPS Venezuela, el doctor Alvarado, que él eventualmente viene con alguna persona del equipo técnico, mi persona que hago contacto con alguno de nuestros equipos técnicos y va sobre puntos muy específicos porque ambos tenemos agendas complicadas para tratar de avanzar. Creo que los acuerdos han sido buenos, creo que hemos ido avanzando en lo conceptual, más no en lo pragmático. Quisiera que lo pragmático se concrete, pues, se puedan llegar cosas a donde se necesitan, que es mi prioridad uno, es que los médicos del país y las enfermeras y los camilleros estén protegidos. Eso es una prioridad uno en este momento. Ya vemos la cantidad de fallecidos médicos que hay en el estado Zulia y eso me angustia mucho. En el país hasta ahora hay 4 profesionales de la salud fallecidos, ¿no? Entiendo, ¿no? ¿O ha aumentado esa cifra? No, yo creo que ha aumentado un poco. Ya no tengo la cuenta exacta porque ayer hubo un par de fallecimientos más en el estado Zulia, pero has tenido enfermeras, has tenido médicos, va un poco aumentando, ¿no? Y lo lógico es que se aumenten los casos, aumente también, pero nuestra obligación es proteger al máximo al personal de salud. Ahora, por aquí también me preguntan sobre, bueno, vamos a ver qué dice Yasmín, vamos a leer este comentario. Buenos días. Hasta que no salga la vacuna o haya tratamiento efectivo, se deben seguir las recomendaciones sanitarias. Algunos recuperados quedan con efectos secundarios de salud. Lástima. Este es un punto importante, el tema de las personas que se han recuperado, ¿verdad? Los efectos que quedan en ellos. No todo el mundo tiene los mismos síntomas, ¿no? Al final, o el mismo comportamiento de la enfermedad. Fíjate, en general, yo creo que menos del 1% de la gente queda con secuelas, ¿ok? O sea, las secuelas no es realmente lo que me preocupa. Me preocupa más los pacientes que van a terapia intensiva, que son entre un 3 y un 4% del total de casos, pero en realidad secuelas a largo plazo, en general, excepto de fibrosis y la parte pulmonar, en los pacientes que van a respirador, el resto de los pacientes habitualmente tienen una recuperación, es lenta, pero es completa. Entonces, eso quizás no es uno de los aspectos que en este momento me preocupe más, la verdad. Otros comentarios por acá. ¿Realmente es posible que el COVID en Zulia sea diferente al resto del país en cuanto al virus como tal? Trilla Nacional pregunta. Fíjate, yo tengo que ser sincero, como científico, yo tengo que asumir que es posible, ¿ok? Es posible biológicamente,
pero eso hay que demostrarlo, ¿ok? Yo personalmente pienso que no es así. O sea, tú agarras un paciente de eso, le tomas una muestra, le haces un genotipo, que es un estudio que hacen varios laboratorios en el país, del sector público académico, y dice, mira, la estructura del virus es esta, y comparada con la que es en China, California, lo que es la misma, tiene una mutación en tal sitio, pero esa mutación no le confiere mayor probabilidad. Hasta ahora, en el mundo, nadie ha detectado que las mutaciones produzcan algún virus de una capacidad diferente. Por lo tanto, yo pienso que es improbable, pero no imposible. Pero en el caso de que fuera probable, habría que demostrarlo y ya tenemos tiempo de que se haya demostrado. Así es que no creo que tenga sentido seguir diciéndolo si no lo has demostrado, porque la ciencia funciona así. Doctor, también hay gente que piensa, o he leído muchas cosas con respecto a esto, que al final a todos nos va a dar coronavirus y que entonces lo mejor es que nos contagiemos de una vez para manejar las cosas, digamos, cada quien desde su casa, cada quien con un protocolo, etcétera. ¿Cuál es la verdad? Fíjate, eso fue lo que hizo Suecia como país. No hizo cuarentena, no hizo limitación de nada. Hoy en día Suecia tiene el número de fallecidos por habitante más alto de toda Europa, ¿ok? Sobre todo de la Europa nórdica, sajona, ¿ok? Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, porque si todos nos vamos a infectar ahorita, vamos a estar dentro de un mes 20 millones de personas infectadas. No va a haber hospital que aguante la gente, ¿ok? Entonces, la lógica de las medidas de distanciamiento es administrar los casos, administrarlo de manera que tu sistema de salud sea capaz de atender a todos los casos que necesiten atención. Pero si todos nos infectamos al mismo momento, lo cual es lógico, pero no es sensato, bueno, puede ser que te necesites un respirador en algún momento y no haya para ponértelo. Y si no hay un respirador, te vas a morir. Entonces, no creo que sea una buena conseja, y la experiencia ya está diciendo que los que hicieron eso no les fue bien en el mundo. ¿Cuántos respiradores hay en Venezuela, doctor Julio Castro? Fíjate, la cuenta que llevamos nosotros sobre un monitoreo de los 40 hospitales más grandes, que son la mayoría, ahí está quizás el 90% de las terapias intensivas del país, son alrededor de unos 200 en los hospitales públicos y unos 200 en el sector privado, en los hospitales privados. Es posible que en el CDI hayan algunos ventiladores. Esa cuenta nunca la hemos llevado porque nunca ha sido transparente, pero el problema, no hace nada con un ventilador que no tiene una persona que lo sepa funcionar. O sea, un ventilador es mucho más complejo que manejar un carro, ¿ok? O sea, necesita un entrenamiento específico para manejar un respirador. Entonces, de nada te sirve que tenga 2.000 ventiladores y no haya personas que lo sepan manejar. Eso no tiene sentido. Entonces, yo digo el conteo de lo que nos consta a nosotros. Si hay guardados en los CDI que alguna vez los dotaron y tal, bueno, a lo mejor están allí, pero si no hay quien los use, no van a servir para mucho. Las camas de cuidado intensivo, también pregunta por aquí José Francisco Contreras, ¿cuántas camas? Más o menos las mismas, ¿ok? En esos 40 hospitales, que son los hospitales que todo el mundo conoce, ¿ok? Hospital Universitario, Hospital Vargas, Pérez Carreño, Lidis en Caracas, Magallanes, Antonio María Pineda. Esa lista de esos 40 hospitales tiene alrededor de unas 250 a 300 camas de terapia intensiva, porque hay camas de emergencia que no son contabilizadas de terapia intensiva, pero bueno, el número va por ahí, ¿ok? Entonces, del total de camas de terapia intensiva, más o menos un 70-80% tienen ventiladores disponibles. Eso es poco cuando lo comparas con Colombia, con Chile, con Perú, con Brasil. Esa tasa por habitante, no en total, sino por habitante, es la más baja del continente. Y Chile en este momento, que es una de las que mejores tiene, Santiago de Chile no tiene una cama disponible para terapia intensiva hoy, porque acabo de hablar esta mañana con personas que están en Santiago de Chile. El que en terapia intensiva en Chile necesita un respirador tiene que montarlo en un avión militar y mandarlo a 7 horas o a 2 horas de vuelo en avión, a 7 horas en carro fuera del sitio donde vive, por la situación que tiene Santiago de Chile en este momento. Lima está en una situación parecida. Entonces, bueno, cuando tu capacidad es menor, tu capacidad de aguante es menor también, en términos de pacientes que puedes meter a terapia intensiva. Mira, por aquí un ciudadano que nos escribe, que nos está también viendo el programa, dice lo siguiente, vamos a ver qué respuesta le da usted a Ángel Armando Becerra. Por favor, que tu invitado deje el terror. Bueno, yo creo que hay gente que se aterroriza con la verdad, pero los casos están allí. Yo no estoy diciendo que hay más casos de los que está diciendo oficialmente. La perspectiva de que este virus va a durar 6 meses o un año más es parte del conocimiento de la ciencia del mundo de las enfermedades infecciosas internacionalmente. Entonces, bueno, todo el mundo se aterroriza con lo que quiere o con lo que puede.
pero nosotros tenemos el deber ético como científicos de decir lo que la ciencia nos enseña. Este comentario, Carlos González, ¿por qué el doctor Castro no le dice al señor Guaidó que sería bueno comprar equipos para combatir la pandemia con recursos que él maneja? Guaidó no maneja ningún recurso que tenga que ver con esto. Ya lo dije anteriormente, el dinero que se ha logrado movilizar de cuentas en otros países va a ser usado para la OPS, y la OPS es el que va a traer insumos. No va a llegar ni a Guaidó ni va a llegar a Maduro. Ese dinero se va a comprar 100% en equipos de protección y en pruebas diagnósticas para todos los venezolanos. Entonces, a veces la gente tiene unos falsos mitos ahí y tal, y esa es la situación real con el tema del acuerdo. Gracias por el invitado, excelente, dice Cándida Rosa Méndez, y hay este comentario por aquí, esto ya este lo pasamos, vamos a ver este comentario. Hay 30 millones de respiradores pasando roncha en este país, dice José William Pernilla. Bueno, son comentarios asociados a la situación. Eso lo sabemos de antes, esa es una epidemia vieja, pues. Es un tema político ya, por supuesto. También por aquí es cierto, por aquí preguntan algo con respecto que el tipo de sangre influye en ser una persona más susceptible o no a ser infectado por el coronavirus. Sí, hay alguna información de que eso es así, que los grupos O tienen algún grado de protección, pero yo le digo a la gente que le baje 2 con eso, porque no podemos cambiarnos el tipo de sangre. ¿Okay? Obviamente. Tenemos que enfocarnos en las cosas que sí dependen de nosotros, ponernos el tapaboca, distanciamiento social, lavarnos la mano, porque sí lo podemos hacer a voluntad, pero el tipo de sangre no me lo puedo cambiar. Es como que tú y yo queramos tener pelo, ahora no podemos tener pelo. Ya, ¿y los calvos tenemos alguna ventaja? ¿Los calvos tenemos alguna ventaja? No, hasta ahora no. Bueno, la gente que tiene barba le protege menos el tapaboca, por ejemplo. Ese es un punto importantísimo. O sea, usted recomienda que no se dejen la barba, ¿verdad? Sí, es preferible no tener barba ahorita. Porque hay mucha gente que con el tema de la cuarentena pues se han echado a morir, como quien dice, en ese sentido, pues no se dejan la barba. Amigos de uno los ve incluso de mi edad, se ven más envejecidos con la barba, ¿no? Sí. Pero bueno, fíjate lo que dice Héctor Ramos aquí. Maduro debería nombrar al doctor Castro ministro. Bueno, gracias, pero no gracias, pues. O sea, mi disponibilidad a servir al país está a la orden del día. Pues yo soy profesor universitario, soy médico que hago práctica médica diaria, y estoy a la orden de lo que haga falta. Pero obviamente tú para ejercer tienes que tener, digamos, la venia de la estructura gubernamental, pues. Y ahí estaré cuando haga falta. Otro comentario que hemos escuchado muchas veces, doctor Castro, yo sé que usted tiene una reunión con OPS ahora, pero unos minuticos, tenemos todavía unos minuticos, ¿sí? 2 minutos. Perfecto. ¿Cómo podemos lavarnos las manos si no hay agua? Dice César Alaya. Este es un asunto importante, tiene que ver con el asunto, también con el tema del jabón, el tema de estos geles que se están utilizando. Sí, la gente tiene razón, hay poca agua y es un tema que no podemos soslayar. Usen alcohol, ¿ok? El alcohol es más barato que los geles son más costosos, ¿ok? Y hay que preparar. Y el componente activo del gel es el alcohol, entonces utilice alcohol isopropílico de esa farmacia y ese es muy bueno para lavarse las manos. Las compañías de ron movieron sus destiladoras para producir alcohol para los hospitales y han hecho donaciones importantes aún a bajo perfil. Hay que conseguir alcohol si usted no tiene agua. Es importantísimo lavarse la mano. Y por ejemplo, que tenga licor en su casa, ¿el licor sirve, no? No sirve porque no tiene suficiente concentración. Hay que ser 60% de concentración de alcohol mínimo. Hay un punto por aquí importante que pregunta que si serán ciertas las cifras del gobierno, pregunta Fátima Sánchez. Yo digo con esas cifras tienen una limitación, que es la limitación de la cantidad. Yo no creo que el gobierno tenga 50,000 pacientes con PCR escondidos en un galpón y no lo quieren decir. No creo que sea, no creo que voluntariamente están escondiendo los casos, pero tiene una limitación logística con el número de pruebas por día. Y eso genera que no sea claro el panorama de la transmisión. Pero yo sí creo que hay un elemento importante, que ahorita hay más transmisión que antes. Y eso lo refleja en la cifra de que hay más casos ahorita que antes. Entonces, cuánto más o cuánto menos, yo no lo puedo saber, pero sí creo que hay un aumento de la transmisión que lo reflejan los casos. Una última pregunta. ¿El sistema de salud está preparado para una inminente escalada viral? Ronald Fischer.
dependiendo de la magnitud. Si vamos a una magnitud como la que tiene Santiago de Chile ahorita, probablemente no. O como la que tiene Brasil en este momento, probablemente vamos a empezar a tener sobredimensionamiento de la necesidad de casos en función de las capacidades que tiene. Pero eso no lo podemos saber sino hasta que llego, pero ya las campanas están sonando. Las unidades de terapia intensiva en Zulia están llenándose, algunas de ellas ya están llenas, los hospitales tienen un número importante de casos y esto está aumentando día por día. Recomendaciones finales, doctor Julio Castro, para dejarlo tranquilo por el día de hoy, en cuanto a las visitas, en cuanto a las citas médicas, al supermercado, las labores, digamos, cotidianas. Yo diría hacer solo lo que es indispensable. Estamos inclusive dentro de la fase de flexibilización esta semana en fase de restricción. Mi riesgo es exactamente equivalente al número de personas que yo veo. Si voy al automercado, hablo con unas vecinas, me voy a jugar dominó en la noche con los panas abajo en la planta baja del barrio, me pongo en riesgo. Tenemos que protegernos nosotros y tenemos una responsabilidad nosotros. El gobierno tiene otra responsabilidad y debe cumplirla, pero nosotros a lo interno tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para evitar que el impacto sea masivo de este virus en nuestro país. Exacto. Ya terminandito, ¿cuál es la agenda de la reunión con OPS hoy? Y ahí sí lo dejo ya terminando. Bueno, hoy vamos a discutir sobre el tema de qué insumos, vamos a ponernos de acuerdo sobre los insumos. Yo llevo una propuesta, el doctor Alvarado tiene otra propuesta y vamos a cerrar la lista de los insumos para que finalmente se movilicen. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por su tiempo. Y bueno, saludos, Vladimir, siempre a tu orden. Muchas gracias al doctor Julio Castro, infectólogo, internista, y a ustedes, queridos amigos, les agradecemos el habernos sintonizado, acompañado, y les recordamos que pueden también seguirnos a través de nuestras redes sociales, Vladimir Piso Villegas P, también arroba Vlad de la Carta, ese es en Twitter ambos, también en nuestro Instagram, Vladimir Villegas P, y en nuestro Facebook, Vladimir Villegas Periodista. Así que bueno, muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Vladimir a la Carta, que ha sido presentado por mi cochinito favorito, Calzados Ingleses, y también por Trajes Loaiza. Será entonces hasta la próxima.